¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Permíteme introducirme en este día para simplemente mencionar que tomaré algunos episodios en los próximos días para unirme a una gran cantidad de creyentes a lo largo de todo el mundo que cada 31 de octubre estamos de fiesta. Es curioso, pero pocos cristianos saben que el 31 de octubre los cristianos no celebramos Halloween, sino celebramos la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento titulado Las 95 Tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, en la que de una manera llamaba a la Iglesia Católica a tener una conversación sobre la venta de las indulgencias en aquel momento. La mayoría de los cristianos no imaginamos que sin la Reforma Protestante, no solo el verdadero evangelio tal vez no hubiese llegado a nosotros, sino que incluso no habrían Biblias en nuestro idioma y quizás hasta fuésemos analfabetas. Antes del movimiento de reforma hubo hombres como Pedro Baldo, Jerónimo Savonarola, John Wycliffe y John Hus, que de alguna manera fueron precursores o pre-reformadores. Pero históricamente se recuerda al 31 de octubre de 1517 como el día en el que la Reforma Protestante inició sin saber que había iniciado. Aquel día el monje agustino, bastante peculiar, llamado Martín Lutero, se dirigió hacia la Catedral de Wittenberg en Alemania y clavó este documento al que ya nos hemos referido. En él, Lutero argumentaba contra la venta de indulgencias en la Iglesia Católica Romana. Para algunos este es el logro que destruyó la unidad de la Iglesia. Para algunos Lutero es la bestia salvaje que holló la viña del Señor. Para algunos Lutero es un renegado que se dedicó a destruir la vida monástica. Pero para otros Lutero es el campeón de la fe, quien logró que se volviera a predicar el evangelio y el reformador de una iglesia corrompida. Él había vivido abrumado por la imposibilidad de satisfacer la justicia de Dios. De hecho, la justicia de un Dios santo. Pero el evangelio le dio la paz que no consigue en ninguna otra parte. Un buen día, Lutero leyó la epístola a los romanos y el Señor tuvo a bien abrir su entendimiento cuando él pasó por este versículo. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pareciera ser que este fue el pasaje que motivó a Lutero a entender que no había otro lugar en el que se pudiera alcanzar la justicia de Dios, sino solamente en el bendito evangelio. Y él tuvo que reconocer las palabras de Habacuc 2:4 al decir, mas el justo por la fe vivirá. Entre 1516 y 1517 escribió: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios,
yo presté atención al contexto de las palabras de Romanos 1:17 específicamente. En esto, la justicia de Dios es revelada, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aquí me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Sin lugar a dudas, el hombre amaba la verdad. Y cuando vio que incluso personas cercanas a él estaban comprando indulgencias, supo que debía exponer lo que él vio en la Biblia y llamar a debatir a otros temas, a otros teólogos, sobre el tema de la venta de indulgencias. Los años anteriores a este movimiento fueron difíciles para la iglesia, puesto que fueron días en el que la Biblia fue desplazada y en su lugar se elevó la doctrina de los hombres y las cuestiones dogmáticas. El oscurantismo inició con la caída del imperio y la invasión de los bárbaros. De allí surgieron concepciones dogmáticas y oscurantistas. Por las aldeas y pueblos de Alemania, una bula del Papa León X anunciaba unas indulgencias especiales. El canto que se escuchaba en el día que Lutero fue sacudido por Romanos 1:17 era: a cambio de unas pocas monedas, cualquier católico podía comprarse el perdón de sus pecados. Por los pueblos y las aldeas de Alemania, el hábil pregonero llamado Johann Tetzel anunciaba: tengo en mis manos los pasaportes que dan al alma entrada a los goces del paraíso celestial. Cualquiera puede ser perdonado. No importa el pecado cometido, el Santo Padre tiene el poder en el cielo y en la tierra para perdonar pecados. Y si el Papa los perdona, Dios está obligado también a perdonarlos. En cuanto la moneda suene en la tina, el alma salta del purgatorio directamente al cielo. Bueno, esta era la canción que en días de Lutero populaba entre las calles y las avenidas de Alemania. En otras palabras, la gente estaba comprando su acceso al cielo. Incluso se llegaba a pensar que podías comprar el perdón de aquellos que estaban en el purgatorio. Ahora, es importante reconocer algo. El purgatorio es un lugar en la mente de los seres humanos, pero no es un lugar descrito en las Escrituras. En las Escrituras se describe al cielo y se describe al infierno. Así que lo que Lutero realmente estaba recuperando era al héroe de la Reforma. Lo que Lutero estaba poniendo en la mesa y dándole una importancia suprema es que la Biblia necesitaba regresar a ser el centro de la vida, el centro de la adoración, el centro de la proclamación y no las ideas de los hombres. Ahora, simplemente quisiera hacerte pensar algo. ¿Qué haríamos si un día se perdieran todas las Biblias que el día de hoy existen? ¿Sobreviviríamos a ello? Pues hay una historia en la Biblia que nos pone en contexto de lo que puede acontecer. Cuando la ley de Dios no es prioritaria en una vida, en una familia y en una nación, el caos se aproximará de manera inmediata. La historia de un pequeño rey, pero que llegó a ser un gran rey, nos ayuda a entender ese día. Me refiero a la historia del rey Josías.
el rey Josías nos ayuda a entender el día en que se perdió la ley de Dios en el templo. Dicha historia se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 22 y 23, y Segundo de Crónicas, capítulo 34. Permíteme aproximarme a Segundo de Crónicas 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Señor de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Josías fue el último rey bueno del linaje de David, antes de la deportación a Babilonia. Él fue el nieto de un rey, el rey Manasés. Josías realmente significa Dios dará o traerá. Su vida nos registra un momento de la historia de Judá en que la nación se había vuelto en idolatría y había dejado de practicar lo que Dios les había mandado. Pero escucha esta frase: comenzó a buscar al Dios de su padre David. Querido amigo, tal vez sea tiempo de que al pensar en este movimiento llamado la Reforma, comencemos a buscar al Dios de las Escrituras. El verdadero héroe de la Reforma no fue Martín Lutero. El verdadero héroe de la Reforma fue la prioridad de las Escrituras. Hay un himno muy antiguo escrito por Nikolaus von Zinzendorf que dice: tu sangre, oh Cristo, y tu justicia, mi gloria y hermosura son. Feliz me acerco al Padre eterno, vestido así de salvación. Si fueran más los pecadores que arenas hay en la playa mil, ya padeció Jesús por todos, a todos llama a su redil. Seguro estoy que el Hijo amado que por mí aboga en gloria allá, pagó muriendo mi rescate, la vida eterna dióme ya. Al responder al llamamiento a estar feliz contigo allí, habrá de ser mi canto eterno. Moriste tú, Jesús, por mí. Así que te invito esta mañana a que alrededor del 31 de octubre nosotros podamos pensar como cristianos que hay algo mucho mayor y mucho más grande que celebrar. No celebramos la muerte, no celebramos calabazas, pero celebramos que un día la luz irradió en Alemania para que el movimiento conocido e identificado como el protestantismo iniciara. Y por esa razón damos gracias a Dios. Señor, te doy gracias esta mañana porque podemos aproximarnos a las Escrituras en este potente pasaje de Romanos 1:17, pero también podemos aproximarnos a la historia y ver cómo tú siempre has usado tu palabra para darnos vida. Hoy pido que esa vida pueda estar en nosotros, y si uno de mis oyentes no te conoce y no puede tener esto de lo que estamos hablando, hoy pido que tú hagas un milagro por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.